Avancemos entonces con el tema de la regeneración, que decía también es eh, muy importante cuando hablamos de la salvación. En el idioma griego, regeneración significa nacer de nuevo, ¿sí? Es adquirir una nueva naturaleza. Jesús enfatizó la importancia de la regeneración. Recordemos la conversación de Juan con Nicodemo en el capítulo 3, ¿no? Mejor, perdón, de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Jesús charla con él y en el versículo 3 Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Como decía, regeneración significa eso, ¿no? Ser formado de nuevo, nacer de, de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, qué es la regeneración? Primero, vamos a hablar de cosas, conceptos equivocados que a veces se tiene de la regeneración. Muchas veces la gente puede pensar que regeneración es el bautismo en aguas, por ejemplo. Y obviamente sabemos que no es el bautismo lo que nos da una nueva vida, lo que nos da una regeneración. El bautismo es solamente una expresión externa de ya haber sido regenerados interiormente, ¿no? No es por el bautismo que somos regenerados. Tampoco es que regeneración significa solamente un cambio de conducta. Solo voy a cambiar mi forma de vida y ya soy regenerado. No necesariamente es así. Hay muchas personas que han cambiado su conducta sin necesidad de haber sido regenerados por el Espíritu de Dios. Hay, por ejemplo, personas que han sido alcohólicas y han dejado el licor y dicen han sido regenerados, pero en el sentido espiritual tal vez no. Solo cambiaron su conducta, pero no necesariamente eso significa haber sido regenerados por Dios, ¿no? Cuando hablamos entonces de eh, qué si es ser regenerado por Dios, estamos hablando de un cambio de que Dios tiene que hacer por medio de su espíritu en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, en lo que en realidad nosotros somos, ¿no? Ahora, déjenme ver si puse, no. Cuando Jesús está conversando con Nicodemo, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que, no, que el que nace de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de nacer de nuevo, de regeneración espiritual, hablamos de nacer en el espíritu, ¿no es cierto? Y no es algo que se obtiene por méritos humanos, sino que es una obra del espíritu de Dios. Recordemos que cuando Jesús tuvo conflictos con los fariseos, por ejemplo, precisamente es porque ellos trataban de cambiar su conducta externa, ¿sí? Solo exteriormente ellos querían cambiar su conducta, pero Jesús estaba en contra de ellos porque les decía, su corazón no ha cambiado, su corazón está mal, es como estar sepulcros blanqueados, por ejemplo, ¿no? Bien por afuera, pero el problema es que lo que necesita cambiar es del corazón, y eso es algo que solamente Dios puede hacerlo por nosotros, ¿no? Entonces, regeneración es un nuevo nacimiento espiritual. Como dice segunda de Pedro 2:4, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sí? Es una naturaleza que dice, como Pedro dice, llegamos a tener parte de la naturaleza divina. Y como dice Colosenses 1:3, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? También la regeneración es un traslado de reino. Antes vivíamos en el dominio de la oscuridad, pero ahora vivimos en el reino de Dios, ¿sí? En el dominio del reino de Dios, ¿no? Entonces, obviamente esto es la necesidad del ser humano ser regenerado, ¿sí? Porque nuestra naturaleza, ahí viene ya un poco la doctrina del pecado original, de la naturaleza pecaminosa, después de la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos venimos al mundo con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, no es ya conforme al plan de Dios. Entonces todos, si queremos, como dice Jesús, entrar en el reino de Dios o ver el reino de Dios, necesitamos ese cambio de naturaleza, ¿cierto?
Ahí viene un poco la doctrina que ya vamos a hablar. Después de esto, la doctrina de la depravación total. No sé si han escuchado estos términos, de que el ser humano de alguna forma está totalmente depravado. No en el sentido de que todo lo que el ser humano hace está mal, pero sí en el sentido de que todas las áreas de la vida del ser humano están mal, están afectadas por el pecado. Entonces, necesitamos un cambio de naturaleza, ¿sí?